y la búsqueda de la justicia antes, durante y después de las sentencias. Como cierre de esta mesa, esta primera mesa, tenemos a la señora Tita Radilla. Desde la inauguración de este coloquio se habló del caso Radilla, caso emblemático, sentenciado por la Corte y emblemático respecto a los cientos de desaparecidos en México durante la represión política. Entonces, si bien la señora Tita Radilla es una de las hijas de Rosendo Radilla, también Tita Radilla es especialmente una gran activista y la vicepresidenta de la AFADEM, una de las organizaciones, una de las emblemáticas por la aparición de detenidos desaparecidos, víctimas en la República Mexicana. Entonces le doy la palabra a Tita sin más. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento por habernos invitado a participar, ¿verdad? Ya que veo muchísimas caras que nos han acompañado durante este tan difícil proceso que hemos seguido. Está también mi hermana, mi nieta y mi sobrina, a quienes les agradezco también el acompañamiento que nos. Bueno, el papel de los familiares en los casos presentados ante la Corte Interamericana es fundamental, ya que es el familiar quien tiene que hacer las denuncias y formular las peticiones primeramente ante las instancias nacionales y posteriormente ante la Comisión Interamericana, en la que el familiar es quien tiene que aportar los insumos necesarios para que el caso pueda llegar a obtener una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de mi padre, Rosendo Radilla, cuando inicié la búsqueda con el deseo de saber qué había ocurrido con él, me di cuenta que no solo yo estaba en esa situación, y me partió el alma el sentir el dolor de las madres, a quienes le arrancaron el fruto de sus entrañas, las esposas, con sus historias de terrible sufrimiento, porque le quitaron el compañero de su vida, el padre de sus hijos. De los hijos, con ese sentimiento de orfandad, de saber a sus padres sujetos a no sé cuántas atrocidades, a los hermanos, que con su entrega a esta lucha demuestran un gran amor fraterno hacia sus seres queridos. Y tuve que adoptar no solo el rol de hija buscando a su padre, sino de defensora de derechos humanos. Me convertí en acompañante de cientos de familiares que, al igual que yo, tienen la necesidad de seguir este proceso tan difícil y doloroso, sin tener ni la preparación necesaria ni los recursos económicos para poder hacer el seguimiento necesario para que nuestros casos puedan llegar. Ante la imposibilidad de obtener justicia aquí en nuestro país, a una instancia internacional. Hemos pasado por muchas situaciones difíciles que nos han hecho avanzar. Decimos con paso de hormiga, pero firmes, porque durante muchísimos años ni siquiera pudimos presentar denuncia alguna ante las instancias correspondientes, y poco a poco pudimos lograr que abogados independientes y organizaciones se interesaran en nuestros casos, y después de muchos años de insistencia, fue la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos quien decidió tomar nuestros casos. Y en mayo del 2001 iniciamos la presentación del caso de mi padre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo les confieso que tenía miedo, hasta llegué al terror de pensar el reto que significaba desafiar al Estado. Pero al pensar en todo lo ocurrido, al recordar a ese hombre maravilloso que nunca se rindió, me impulsó a seguir. Siempre pensando en ellos, en nuestros ausentes,
siempre presentes y en el futuro, en las nuevas generaciones que también están expuestas a ser víctimas de esta aberrante práctica. Durante el proceso pude darme cuenta que no sería fácil acceder a la justicia, ya que hubo siempre negativa de las autoridades en turno para avanzar en las investigaciones sobre el paradero de nuestros familiares. Iniciamos presentando 5 denuncias ante el Ministerio Público Local de Atoyac de Álvarez, acompañados de nuestro primer joven abogado, Ernesto, donde se nos negó el derecho de hacer una denuncia. Nos trataron como si fuéramos delincuentes. Hasta un carro de militares llegó. Informamos que nos pondríamos en huelga de hambre y nos recibieron el escrito que tuvimos que hacer, ya que el Ministerio Público se negó a tomarnos una declaración. Esto no tuvo ningún resultado, ya que se declararon incompetentes y enviaron los casos ante la Procuraduría del Estado. Posteriormente, en noviembre presentamos, acompañados de otro abogado independiente, Enrique, ante la PGR 11 casos de desapariciones ocurridas en el Rincón de las Parotas. Y de aquí logramos acumular 143 casos que fueron enviados a la Procuraduría General de Justicia Militar sin que fuéramos notificados de ellos. Los militares empezaron a citarnos, pero como organización decidimos no acudir a los tribunales militares, ya que ellos son los responsables de las desapariciones de nuestros seres queridos. Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una investigación en la que recibió 532 quejas que fueron motivo de la creación de una Fiscalía Especial para movimientos sociales y políticos del pasado. Cabe mencionar que desafortunadamente solo acreditó la Comisión Nacional de Derechos Humanos 275 casos, y no porque los otros casos no hubieran ocurrido, sino que a nuestro parecer no hicieron una investigación suficiente que pudiera acreditar la desaparición no solo de los 532 casos, sino de un número mucho mayor que realmente existe. Nada más de Atoyac son más de 450. En esta Fiscalía Especial acompañamos a más de 300 casos en todas y cada una de las diligencias que se practicaron, y aunque fue creada con el objetivo de esclarecer los hechos que ellos consideran del pasado, desapareció al término del mandato del presidente Vicente Fox sin que haya cumplido con el objetivo para lo que fue creada, es decir, no esclareció ningún caso. Nuestros casos pasaron a la Fiscalía de la FEMOPS a la Coordinación de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de la República. Y si bien es cierto que se han realizado diversas diligencias, estas no han sido las adecuadas para encontrar el paradero de las víctimas, ya que solo por rumores se han hecho excavaciones. El proceso iniciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acompañados de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y también de Brigadas Internacionales de Paz y algunas otras personas que también estuvieron siempre con nosotros, tampoco fue fácil. Pasaron varios años para que la Comisión Interamericana admitiera el caso y emitiera una recomendación que el Estado no cumplió, por lo que la Comisión Interamericana lo llevó a la Corte, y para nosotros como organizaciones y como familiares era importante que el caso llegara ante el más alto tribunal interamericano y obtener una sentencia que no solo beneficiara a Rosendo Radilla, sino que a todos los casos de desapariciones forzadas, pasados y presentes, sino que fuera más allá, y creo que se ha logrado que el impacto de esta sentencia, entre otras cosas, haya tocado el fuero militar. El acompañamiento que hemos dado ha tenido sus frutos, pues hemos logrado consolidar un grupo sólido que sabe que si no acompañamos nuestros casos, estos seguirán en la misma impunidad en la que han permanecido en algunos casos por más de 40 años. El estar juntos nos da la tranquilidad de saber que no estamos solos. Por otro lado, el acompañamiento que hemos recibido de las organizaciones, abogados, peritos, psicólogos, grupos y personalidades, hemos aprendido
no solo de su experiencia profesional, sino también de su calidez humana, que nos da la tranquilidad de saber que no estamos solos, que alguien está con nosotros y el dolor se comparte y de esta manera se hace más llevadero. Quiero mencionar que en la sentencia de la Corte no ha habido realmente un cumplimiento. En el primer año solo hicieron lo de la publicación de la sentencia y fue algo que también nosotros no podíamos encontrar el lugar donde la PGR había puesto la sentencia y fue muy complicado, ¿verdad? Los abogados pues hablaron con Gobernación para decirles que tenía que estar en otro sitio donde pudiéramos encontrarlo y también la gente pudiera tener acceso a la publicación de esta sentencia. También el acto de reconocimiento de responsabilidad, después, en el segundo año, casi, a pesar de que tuvimos varias reuniones donde se reiteraba que estaría presente el secretario de Gobernación, a 4 días de hacer el acto, dijeron que no iba. Nosotros decidimos darlo por cancelado y sin embargo ellos lo hicieron solos, ¿verdad? Nosotros no estuvimos presentes en ese acto porque ya lo habíamos dado por cancelado. Y desafortunadamente la Corte Interamericana lo dio por cumplido. Y bueno, en cuanto a la búsqueda, también ha sido muy difícil porque, pues, por ejemplo, el Ministerio Público nos pregunta, ¿quién se llevó a su familiar? Bueno, nosotros decimos el ejército, porque nosotros lo sabemos, porque nosotros los vimos, porque somos testigos. Y si se los llevaron, ¿dónde se los llevaron? Bueno, sabemos que se los llevaron al cuartel militar de Atoyac, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con ellos? Eso sí ya no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿y si los mataron? ¿Dónde cree que los sepultaron? O sea, son cosas que nosotros le decimos, bueno, es que no lo hicimos nosotros, o sea, no lo vimos, no somos testigos. Nadie podía entrar a ese cuartel militar. Entonces es muy difícil realmente, pues dar ahora sí que este trabajo, ¿no?, que se hace con familiares, con los abogados y demás, que siempre están queriendo que los familiares digamos qué ocurrió con ellos, dónde están y dónde pudieran encontrarse. Entonces, nosotros lo que vemos es que no hay la voluntad, no. Creemos que si el Ministerio Público tiene la sensibilidad de querer ayudar, ¿verdad? Hay otro jefe más arriba que le marca, creemos, un límite, ¿no?, hasta dónde tiene que llegar esa persona. Entonces, ha sido muy complicado, la verdad, en cuanto al esclarecimiento de los hechos. Es lo que menos se hace. Se han practicado muchas diligencias, pero realmente no han sido diligencias donde ellos hayan realizado investigaciones, ¿verdad?, que hayan citado a militares responsables para que digan qué ocurrió con ellos, sino que todo lo hacen por lo que los familiares aportan, ¿no? Entonces, eso nosotros decimos, no hay una investigación real y efectiva porque creemos que hay quizá documentos, ¿verdad?, archivos donde pudiera haber información sobre el paradero de lo que ocurrió sobre ellos. Nosotros cuando estuvo la Fiscalía los acompañamos al Archivo General de la Nación, donde encontramos mucha información de que fueron detenidos, pero de ahí incluso declaraciones de ellos, pero de ahí pues ya no se supo qué ocurrió con ellos, solo se encontraron algunas evidencias, fotografías, muchas fotografías con huellas de tortura de algunos de los desaparecidos y sin embargo eso no sirve de nada porque no hay más información, ¿verdad?, que lleve a dar con alguna pista de dónde se los llevaron. La mayoría de los casos quedaron ahí en manos de la Sedena, es lo último que nosotros pudimos encontrar.
Y bueno, también la Corte ordenó que se hiciera una semblanza, ¿verdad?, de la vida de Rosendo Radilla, y la hicieron, pero hicieron un libro que para nosotros fue un insulto, porque era una cosa que, o sea, todas encimadas las palabras, de un material muy delgadito bueno, una cosa fea, ¿no? Nosotros devolvimos no aceptamos pues esos libros y los devolvimos, ¿no? Hoy están haciéndolo nuevamente, ¿verdad? Ellos decidieron también volverlo a hacer. Y bueno, en cuanto a la indemnización, también hubo muchísimos problemas porque los cheques salieron a nombre de Rosendo Radilla Pacheco. Entonces, para eso fue muy complicado poder ahora sí cobrar esas indemnizaciones, ¿no? Y bueno, es todo lo que les puedo decir. Gracias. Bueno, después de las palabras de la señora Tita Radilla, que nos hizo de viva voz lo que anteriormente hablaba Abel Barrera, que es el viacrucis de los familiares, de las personas victimizadas en la búsqueda de justicia. Yo agradezco que a pesar de la emoción, Tita, que nos transmitiste, creo que a todos, supongo que a todos, te agradezco infinitamente compartir con nosotros esta experiencia tan dura y con momentos que constituyeron sin lugar a duda un hito en la promoción de los derechos humanos en México, que fue haber alcanzado la demanda por la situación de Rosendo Radilla en la Corte y la sentencia al Estado mexicano, mostrar también las dificultades para que esto realmente se cumpla. Y también nos muestra el caso de Tita Radilla, nos muestra cómo del papel de familiar y de persona victimizada se pasa a la promoción, al compromiso social, a la construcción de ciudadanía, más allá del enorme dolor que se carga durante décadas por la desaparición de su padre. Voy a dar la palabra. Estamos obviamente cortos de tiempo, pero sin duda voy a dar la palabra a ustedes para algunas preguntas y comentarios. Les pediría en lo posible que fueran breves. Y les pediría también que se presentara. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Alexis Flores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi pregunta va dirigida a los antropólogos Sofía y José. Más que nada, bueno, tras este detallamiento que nos hicieron sobre los procesos que se hacen en la identificación de cuerpos, a qué riesgos se enfrentan ustedes también en este proceso, ¿no? Desde el momento en el que que me quedó claro que parte de la iniciativa es desde la sociedad civil, a qué riesgos, si hay grupos de hostigamiento, si hay algún tipo de presión en el momento en que ustedes se encargan de la investigación de este tipo de cosas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Norberto Figueroa, recién egresado de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, y no tengo preguntas, solamente mi más sincera felicitación para, por supuesto, Tita Radilla y Abel Barrera, por ese coraje que tienen de querer ver la justicia pues plasmada en los casos, no solamente en los que a ustedes les atañe, sino en cualquiera, ¿no?, en el cual se ve injusticia. Quiero que sepan que en las aulas se menciona mucho sus nombres y lo orgullosos que estamos de ustedes porque el ámbito de los abogados o el medio de los abogados es muy mal visto, pero quiero que sepan que sí hay gente que está muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. Gracias, mi nombre es Claudia Martín y yo soy de American University.
Yo le quería preguntar también a Sofía y a José, porque haciendo el estudio para la presentación de esta mañana descubrí que una de las medidas que menos se cumple en la supervisión, en el cumplimiento de las sentencias de la Corte es la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. Y parecería ser en realidad una de las más, no diría fáciles en el sentido de encontrarlos, pero sí quizás una de las que quizás hasta no crearía a veces circunstancias políticas tan complicadas. Y quería preguntarles cuál es la experiencia de ustedes y qué explica que creo que no existe ningún caso, o hay muy pocos casos en los cuales se ha encontrado el cadáver o el cuerpo de la víctima. Y la otra cosa, quiero hacer una defensa también de los abogados. No todos los abogados son iguales. Yo creo que existe un dilema constante que nos toca. Yo soy profesora en una facultad de Derecho, enseño la materia de Derechos Humanos y constantemente estamos recordando que el litigio estratégico es una excelente forma de avanzar la causa de los derechos humanos, pero que nunca se debe perder de vista a la víctima. Esa constante tensión entre la juventud y las ambiciones de cambiar las cosas a veces hace que la gente, incluso los más viejos, también perdamos de vista el rol de las víctimas. Pero yo creo que es un dilema que no hay, digamos que hay que tratar de educar, utilizarlo como una forma de educar, porque los abogados cumplen ese rol que a veces es importante también en defender las causas procesalmente o judicialmente. Entonces quería hacer esa aclaración porque efectivamente dentro de la profesión hay gente que siente mucho y que cree mucho en el trabajo que hacen las víctimas. Entonces, si no hay ninguna otra intervención, le vamos a pasar la palabra a todos los participantes por si quieren, los aludidos y no aludidos, quieren hacer uso de la palabra. Empezamos por Sofía en el mismo orden, si te parece. Muy bien, bueno, respondiendo a la pregunta de Alexis, en el caso de Argentina se empezó a trabajar al año los trabajos de exhumación de cuerpos, porque la investigación fue permanente, incluso a lo largo de toda la dictadura militar. Esta era llevada por organizaciones de familiares, ¿sí?, de personas desaparecidas, pero concretamente lo que hace a tu pregunta del equipo, de los equipos de trabajo, en el año 84, cuando con el doctor Clyde Snow se inician estos trabajos, y ahí están los fundadores del equipo argentino. No es mi caso, yo entré hace 11 años a trabajar, pero sí Mercedes Doretti, Luis von der Brieder, Patricia Bernardin, estuvieron muy comprometidos y fue muy duro por la participación y con muchas dudas también. En primer lugar, cuando se hacían las exhumaciones, el mismo policía, los mismos gendarmes, los mismos incluso abogados y fiscales, porque era un tránsito muy reciente. Entonces, en ese momento todavía en las fuerzas y en los organismos había personas, médicos, patólogos que habían trabajado durante la dictadura militar, y es con ellos que se tenía que trabajar, con lo cual planteaba una situación difícil, pero que no detuvo en ningún momento los trabajos, ¿sí? En el caso de Guatemala, José seguramente tuvieron otra experiencia en este sentido, más difícil, pero en el caso de Argentina se pudo avanzar. Eso por un lugar, no sé si eso responde a tu pregunta. Y sí que había amenazas, sí que había amenazas, pero se puede seguir trabajando. En cuanto a la pregunta y el comentario de Claudia, es cierto que las sentencias reclaman porque la búsqueda de las personas desaparecidas. Pues son casos colectivos, son casos, principalmente los casos de desapariciones forzadas por motivos políticos, representan a un grupo de personas. En el caso, por ejemplo, de Atoyac, señora Tita, usted sabe que fui testigo de a lo que se somete a los familiares, con ustedes, los ministerios públicos, con distintos oficios en donde llegábamos al lugar, por ejemplo, para excavar y para tratar de localizar las fosas.
y no dejaban excavar en algunos lugares que los familiares decían tienen que ser por aquí, con lo cual el familiar puede ser testigo, pero no puede estar sometido a enunciar certezas, por ejemplo, ni en la localización de las fosas y también en lo que tiene que ver con la identificación de los cuerpos. En eso se los ve sometidos a muchísima presión. Y en cuanto a la búsqueda del resto de los restos de desaparecidos, sí se tienden a armar circuitos más sistemáticos y metodologías más sistemáticas de búsqueda, porque el Estado, en realidad quien tiene que asumir estas investigaciones, las dilata, por decirlas de alguna manera, y son asumidas por estos grupos, estas organizaciones civiles, técnicas científicas humanitarias, como en el caso de la nuestra, y organizaciones de familiares, que en realidad los que siguen esta búsqueda son estas agrupaciones, pero lo que busca la sentencia, que es que el Estado las asuma, se complica en algunos casos. ¿Sí? Bueno, cuestión de riesgos. Hay dos situaciones que se dan en el país. Primero es que nos dejaron hacer exhumaciones, se empezó desde el principio haciendo exhumaciones, pero ninguno de los casos estaba llegando a ninguna sentencia. Entonces se aceptaba el hecho que se encontraran los restos porque pobrecita la gente, y entonces tienen derecho a enterrarla y que les van a dejar su flor y que el día 1 de noviembre vayan al cementerio, etcétera. Entonces, como no había una situación que hubiera una estrategia jurídica detrás del proceso de exhumación, más allá que un proceso de dignificación, entonces pues nos dejaron pasar. De pronto, alguno de los casos fue accediendo dentro de la parte de justicia penal, y entonces ahí fue donde empezaron algunas intimidaciones y amenazas para parar eso. Y esto en nuestro caso se dio principalmente en la ciudad, no en el interior donde trabajábamos. Y después de las primeras sentencias, sí han habido 2 ocasiones en que mis compañeros han tenido que salir literalmente corriendo de las comunidades en donde los responsables, que eran de estos paramilitares y que todavía mantienen algunas cuotas de poder, son cosas así que no van a creer, pero digamos una cuota de poder en la actualidad puede ser el fontanero de la aldea. Y es simplemente el señor que pone el agua, ¿no es cierto?, para abrir ahí el agua para que le llegue agua potable a las casas. Y hay veces que las señoras saben que él fue el que delatalló a su padre o a su esposo, y es el que le tienen que ir a decir, me pone el agua, don Pedro, por favor, porque me va a llegar ahí. Entonces, esas cuotas de poder que se van manteniendo. En 2 ocasiones, cuando se ha llegado a hacer a pueblos muy diferentes y que donde el poder que tuvieron estos paramilitares fue muy alto, es donde pues han tenido que salir corriendo a mis compañeros. Después, básicamente se ha logrado estar trabajando y se ha logrado pues seguir. Tenemos 20 años ahí trabajando, esperamos poder seguir otro poco más. Y en cuanto a de la búsqueda de como las sentencias que no se dan, el viacrucis que han pasado ellos y nos han contado, ha quedado siempre, se le devuelve a las familias otra vez el proceso de investigación. Y cuando por lo menos, tal vez Perú, que intentó hacer algo por ahí con el Instituto de Medicina Legal, un poco más coordinado de querer hacer esto, tuvo serios problemas el otro equipo colega nuestro, que es el equipo peruano de antropología forense, que ya no siguió trabajando y eran los familiares que tenían pues la confianza con este equipo peruano y después las controversias que se daban con el equipo oficial, digamos. En nuestro caso en Guatemala también nos quisieron hacer lo mismo. Nosotros teníamos unos convenios para la instalación de nuestro laboratorio con el gobierno que terminaba en el 2008, principios del 2008, para formar nuestro laboratorio y poder hacer algunas otras investigaciones, y cuando cambiamos de gobierno nos cancelaron todos los proyectos, y entonces cuando se asumía por las sentencias de la Corte de esto, entonces nosotros lo que entendíamos en estas revisiones de seguimiento de las sentencias,
nosotros entendíamos que la Corte decía que veía muy poco compromiso de parte del Estado y que todos estaban, o sea, reconocía nuestro trabajo en la Corte, pero que veía poco compromiso del Estado. A ver, no había ni un centavo del Estado para hacer esto. Y entonces fue la decisión que tuvo el gobierno para decir que no, esto tiene que ser institucionalizado, y crearon ellos su propio equipo de antropología. Pues rescataron como 12 cuerpos en un año, pero ya después en los informes que mandaban ya decían que habían creado un equipo, decían que habían creado un sistema, decían que habían hecho esto, cuando en la práctica, pues 12 osamentas es el trabajo nosotros de una semana, pues entonces se da la apariencia de que sí, pero en la práctica se le vuelve a recargar el trabajo otra vez a los familiares, a las organizaciones, y para tratar de dar sentencia. Digamos, no en todos los países se tiene la suerte de que el propio gobierno esté apoyando a los equipos que han estado trabajando. Si yo, como lo he dicho en Guatemala, si mi Estado crea el equipo con las condiciones realmente para estar trabajando, pues bueno, cerramos nuestra tienda de nuestra fundación y nos vamos a trabajar al Estado, es que nos den trabajo, pero de cualquier manera lo que nos sirve a nosotros es para querer estar, pues ya no sensibilizando, sino que aquí es una acción pública de tratar de hacer que se cumplan ese tipo de sentencias. A ver. ¿Sí? Bueno, solamente reiterar, pues, el sentido profundo de justicia que tienen las compañeras Inés Fernández, Valentina y, como escuchamos, a Tita. Es decir, cómo ellas forjan a defensores y defensoras, ¿no? En verdad son la gran sombra en ese desierto de falta de justicia que hay en nuestro país. Y pues qué bueno que compañeros y compañeras de diferentes universidades vean estos casos, los analicen, pero sobre todo se acerquen a estos dramas, acompañen estos procesos y pulsen la realidad de lo que sucede en las diferentes regiones del país. Creo que eso forja mejor el trabajo de muchos, y eso nos ha forjado a nosotros desde la piel de las víctimas, desde su dolor, de su sufrimiento, de su esperanza, de su lucha, de su amor, dentro de tanta precariedad, de tanta pobreza, tantas amenazas, vivir amenazas 10 años, teniendo su casa en la montaña, con una puerta que le pones nada más una tranca, sabiendo que en la madrugada puede llegar el ejército y matarte. Desde ahí denunciando ellas, ¿no? Con esa fuerza, con ese valor. Bueno, en verdad son las grandes maestras de cómo se tiene que realmente hacer un trabajo mucho más profundo de lo que son la defensa, de lo que es la defensa de los derechos humanos. Creo que eso es algo importante, y qué bueno que haya inquietudes, que haya indignación, que haya deseos de conocer, de aprender, de acompañar y de luchar juntos, porque bueno, pues con Tita, cuando la escuchamos, en verdad, pues, nos da toda su fuerza, nos la transmite, y sabemos que en verdad son ellas las que forjan este nuevo sendero de la justicia en México. Bueno, pues agradecer a todos, ¿verdad?, por escucharnos, pero también por acompañarnos, y también al equipo de antropología forense que nos está acompañando en este proceso de la Corte Interamericana, y en el primer momento también al equipo de antropología forense argentino que estuvo con nosotros. También agradecemos y reconocemos, ¿verdad?, que sin ellos también nosotros no pudiéramos avanzar. Gracias a todos y buenas tardes.
Bueno, ya. ¿Tenés? No, ya, sí. ¿Ya? Ya. Ya, no tengo ninguno. No, aquí tengo uno. Aquí tenemos uno, acá, ya tenemos aquí clínica. Sí, es muy... No puedo evitarlo, la verdad.